Crecer es la mejor experiencia de la vida. El mundo espiritual es una realidad a la que todos podemos acceder. Entra ya a esta nueva dimensión con Pastor Mau a puerta cerrada. Verás lo que nunca han visto y oirás lo que jamás han escuchado. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Pastor Mau y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Reciban un saludo muy, pero muy cordial en este maravilloso día, pidiendo a Dios, como lo hacemos cada mañana, que por favor nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna. Y que llene nuestro corazón de su paz, también de su dirección, para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en cómo Dios le hace frente a las dificultades. Y alguien diría, ¿y Dios tiene dificultades? Pues por supuesto que sí, mis amigos. Yo diría que en muchos momentos nosotros somos la dificultad de Dios, porque Dios queriendo hacer su voluntad y nosotros oponiéndonos. Si con alguien tiene que luchar, Dios es con nosotros, con nuestro carácter, con nuestra manera de pensar, con nuestros caprichos. Y saben, si de algo me he dado cuenta en el camino de la fe y he concluido al caminar con Dios, es que Dios no tiene dificultades con la creación o con cualquier otra cosa que Él hizo. Dios tiene dificultades conmigo, por mi desobediencia, por mi constante justificación, con mis miedos infundados, con mis supuestos arraigados y también con mi falta de entendimiento. Mira, desde los días de Adán hasta hoy, el ser humano es la dificultad de Dios por su pecado. Sin embargo, Él no es como nosotros. Él trata la dificultad de manera diferente. Permíteme preguntarte, si tuvieras que tratar con alguien como tú, ¿cómo lo harías? ¿Cómo lo enfrentarías? ¿De qué manera le hablarías? ¿De qué manera lo tratarías o le aconsejarías? En estos días, mientras meditaba un poco en Marcos capítulo 8, del verso 14 al 21, me daba cuenta que los discípulos que se habían subido a la barca con Jesús y se les había olvidado llevar comida, solo habían llevado un pan. Un pan para 12, bueno, para 13 con Jesús. Y Jesús comenzó a hablar con ellos y ellos comenzaron a discutir porque no habían traído nada de pan. En otras palabras, convirtieron una situación que se podía resolver en una gran dificultad, tanto que los llevó a discutir muy fuerte entre ellos. Y aquí creo que nos parecemos mucho a los discípulos en la barca, ahí en el libro de Marcos, porque antes de buscar la manera de resolver algunas situaciones, comenzamos a discutir entre nosotros, con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros socios, etc. Pregunta, ¿cuántas veces hemos discutido por algo que tiene solución? ¿No te has dado cuenta que al discutir por algo que no merece ser discutido, no solo se convierte en una situación inmanejable, sino también en un problema? Mis queridos amigos, pregunta, ¿vale la pena discutir por cosas pasajeras? ¿Vale la pena darle tiempo a armar discusiones innecesarias por cosas que se pueden resolver? Cuando las discusiones por las cosas materiales se dan es en la orilla. Cuando te sumerges te das cuenta que no vale la pena y que perdemos mucho tiempo discutiendo por cosas materiales que, aunque son importantes, no son las más importantes. Ahora, no solo debemos decir que vale la pena discutir por el pan que no llevamos en la barca, como le pasó a los discípulos, sino que deberíamos de preguntarnos, ¿vale la pena realmente preocuparse? Yo he concluido en el camino de la vida y en el camino espiritual que cuando me sumerjo, las cosas por las que discutía y me preocupaba en la orilla pierden sentido. Y allí comienzo a fijar mi atención en lo que verdaderamente es importante. Es hacia donde el Espíritu Santo realmente nos dirige. ¿Saben algo? Hay momentos en que las discusiones no es solo con lo que nos rodea, sino con nosotros mismos. ¿No les ha sucedido en sus conversaciones internas que terminan discutiendo consigo mismos y luego con Dios? Bueno, pues yo aprovecho para orar por todos aquellos que de alguna manera hoy están discutiendo por cosas tan pequeñas que no merecen una discusión. Un pan. ¿Cuántas relaciones se han dañado solo por armar discusiones de algo que no merecía ser discutido? Yo le pido al Espíritu Santo que nos ayude a valorar las circunstancias, no más allá de donde Él las ve, y a entender que hay cosas por las que verdaderamente no vale la pena discutir. ¿Sabes? Jesús le hace varias preguntas en Marcos 8 a sus discípulos, buscando que ellos recuerden la manera como se ha resuelto las dificultades en el pasado, y sobre todo cuando verdaderamente era una dificultad. Entonces primero les dice, ¿por qué discuten por no tener pan? Oigan estas preguntas. ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden escuchar? Me encanta ver a Jesús aquí porque hace una pregunta maravillosa. ¿Por qué discuten por no tener pan?
Y es posible que alguien me esté escuchando en algún lugar del mundo que anda discutiendo mucho con su pareja, con sus hijos, con sus padres, por pan. ¿De verdad vale la pena? Y entonces él dice, ¿todavía no saben ni entienden? Es que no entiendes que ese tipo de cosas pequeñas las conviertes en una gran dificultad, armando discusiones que realmente no tienen sentido. Y de repente Jesús dice, ¿tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? Quiere decir entonces que cuando discuto por cosas que no valen la pena, por cosas pequeñas e insignificantes, eso solamente es señal de que tengo el corazón duro para comprender lo que Dios quiere hacer. No puede ser posible que teniendo ojos no vea y teniendo oídos no escuche. La siguiente pregunta es muy poderosa. ¿No recuerdan nada en absoluto? Ahí me quiero quedar porque es que el Señor Jesús los quería llevar a pensar en lo que había sucedido días atrás o meses atrás, para hacerles comprender que por un solo pan no vale la pena discutir. El pan no puede ser la señal de discordia, que era lo mismo que pasaba en el desierto. Recuerden que lo dijimos en estos días con Moisés. La gente está discutiendo por el maná, que era su pan diario. Pero ahora están estos 12 hombres que andan con Jesús discutiendo en la barca por un pan. Qué cosa más insignificante, qué cosa más confusa. Hoy quizás la discusión sea el pan. ¿Qué tal si te sientas un momento y oras, pides a Dios dirección, claridad y te das cuenta que vale la pena otras cosas más importantes que esa discusión que estás teniendo? Le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que te bendigan de una manera súper especial. Soy el Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Que pases un día súper extraordinario. Chao.